cirujano de la Universidad Católica y profesor del Departamento de Anatomía Normal de la misma universidad, y me han pedido cordialmente que realice una clase de anatomía enfocada en la jornada que ustedes van a tener. Y en este caso les voy a hablar sobre la anatomía cortical externa y un poco de vasculatura en relación con la misma anatomía cortical externa, ¿ya? La idea es que logremos relacionar algunos conceptos que vieron probablemente en pregrado. Asumo que la mayoría de ustedes ya tuvieron el curso de neuroanatomía o algo similar, y esto es para, uno, recordar, y dos, profundizar. Entonces, al hablar de anatomía de corteza externa, uno tiene que tener en consideración el desarrollo embriológico de la corteza para tener claridad sobre cómo está conformado esto que aparentemente en un principio, cuando uno lo ve, es una especie de desorden caótico que no tiene sentido y que muchas veces uno lo mira y dice, esto jamás me lo voy a saber, esto no tiene ningún orden que se pueda relacionar con de un individuo a otro, pero en realidad es todo lo contrario, está bien ordenado, bien organizado, y si uno entiende el por qué, es más fácil recordar después la anatomía. Entonces, al inicio del desarrollo embrionario, la superficie cortical es lisa, y de hecho hay varios mamíferos que tienen un cerebro liso. Y a medida que esto se va desarrollando en las semanas embriológicas, del desarrollo embrionario, empiezan a ocurrir estos repliegues y estas presencias de giros en relación a surcos que se van formando principalmente porque la corteza, por el proceso de migración neuronal, empieza ya a madurar y empieza a aumentar el volumen de aquello, y para aumentar el volumen cortical se empieza a replegar, parecido como pasa con el intestino delgado, que están estos pliegues y repliegues. En la corteza pasa lo mismo. Estos repliegues sirven para aumentar la superficie de disponibilidad de corteza cerebral en el ser humano. Y ustedes pueden ver que ya la semana 29, voy a cambiar el puntero, rayos. Ahí sí. Ustedes pueden ver que ya la semana 29 encontraba una región que ya está notoriamente, que es notoriamente identificable, que es la región del lóbulo central, que es donde están ubicados el giro precentral y el giro postcentral, donde están ubicados los músculos motor y sensitivo respectivamente, en relación con el surco central. Entonces, temprano en el desarrollo embrionario del pliegue cortical, uno ya identifica diferentes giros que tienen que ver con funciones. Entonces, depende de la función, muchas veces uno encuentra un giro asociado. Eso pasa en la mayoría de las cortezas primarias. Y finalmente después viene el repliegue final, que es el que todos conocemos y el que vamos a conversar ahora. Cuando uno va a buscar textos donde te expliquen la neuroanatomía de la corteza, uno se encuentra con estas imágenes que muchas veces sobresimplifican y a veces se confunden en términos sobre la anatomía cortical externa. Así que la idea es ver preparaciones cadavéricas, que la saqué de del Roton Collection, que es una página web que se las voy a dejar al final, donde ustedes pueden acceder gratuitamente a las imágenes que les voy a mostrar y infinitas imágenes adicionales. Así que eso después, al final se las voy a entregar. Para comenzar a hablar de la anatomía cortical, hay que saber que tenemos a disposición en esta imagen lateral de la corteza cerebral, tenemos que identificar tres polos. Un polo posterior, que es este polo de acá, que se llama polo occipital, y dos polos anteriores, el polo frontal y el polo temporal. Entonces, fácilmente uno, cuando reconoce una corteza en una vista lateral que esta, puede saber qué es posterior y qué es anterior. Anterior tiene dos polos y posterior tiene un polo. Sencillo. Luego ya en cortes coronales, uno puede encontrar la diferente organización que tienen los hemisferios. Recuerden ustedes que el hemisferio es una mitad del cerebro, es decir, separado entre la fisura interhemisférica, tengo un hemisferio de un lado y el hemisferio del otro lado. En relación al hemisferio encontramos las cortezas, y que poseen una cara medial, que está de acá, una cara lateral y una cara basal. Otros nombres con los cuales se relacionan estas caras, la cara medial se llama cara mesial, la cara lateral también se puede llamar convexidad, y la cara basal se puede llamar también cara inferior. Y en relación a ello, están limitándolo entre estas caras, están los bordes: el borde superior hemisférico, el borde lateral y el borde medial. Entonces pasemos a hablar un poquito de la anatomía de cada una de estas caras en relación a los giros y surcos que las componen. En esta imagen tenemos que reconocer primero, estamos en la superficie lateral, punto número 1, y esta región va a ser anterior, puesto que tengo un polo frontal y tengo un polo temporal, y este va a ser el polo occipital, por lo tanto esto es posterior. Hasta acá abajo será inferior,
y acá arriba va a ser superior. ¿Ok? El primer surco o fisura que tengo que reconocer en la cara lateral, porque es bien identificable y está siempre presente, es la fisura lateral. La fisura lateral uno la puede reconocer por su ubicación, que es más bien intermedia en el aspecto de la convexidad, pero además tiene una dirección posterior-superior desde anterior, ¿okay? Media ascendente. Una vez identificado la fisura lateral, uno va a buscar el segmento de la fisura lateral que está más separado. Entonces, si yo voy recorriendo, por ejemplo, desde posterior hacia anterior, el lugar donde los labios superior e inferior del opérculo, que es toda la región que está rodeando la fisura lateral, voy a encontrar una región abierta como esa, pero hay otra región que es mucho más separada, que es esta de aquí. Este punto de acá se llama punto silviano anterior, y el segundo paso es empezar a reconocer estructuras dentro de la corteza. Es una de las formas de reconocer estructuras, pero es la que más me gusta enseñar. El punto silviano anterior es importante como sitio anatómico y quirúrgico, puesto que el giro frontal inferior, principalmente la pars triangularis, apunta como flecha hacia esa región. Entonces ustedes pueden ver aquí que hay un giro con forma de D corta. Ese giro es la pars triangularis y que está apuntando siempre al punto silviano anterior. Una vez reconocida la pars triangularis, yo me voy hacia posterior y voy a encontrar un giro con forma de U. Déjenme cambiar la diapositiva. Entonces es la pars triangularis. Y ahí sería el punto silviano anterior. Después yo me voy hacia posterior. Hacia posterior me encuentro un bello giro con forma de U. Y ese es el giro correspondiente a la pars opercularis, que estaría acá. Entonces tengo pars triangularis, una B corta, una U, pars triangularis, perdón, pars opercularis, que es la U, y si me voy hacia posterior, encuentro otra U, otro giro, que este giro se llama giro subcentral. ¿Y por qué se llama giro subcentral? Porque conecta giro precentral con giro precentral con giro postcentral. ¿Okay? Entonces, reconocí la B corta, pars triangularis, pars opercularis y giro subcentral. Ahora, ¿de qué me sirve saber todas esas cosas? Me sirve para reconocer los diferentes surcos más importantes de la convexidad. Uno de ellos es el surco que está incluido dentro de la pars opercularis. Ese surco siempre, siempre, siempre va a ser el surco precentral. Entonces, si yo sé que el surco que está dentro de la pars opercularis es el surco precentral, yo lo puedo seguir. Yo lo sigo hacia superior y también hacia posterior, porque esa es la orientación que tiene el surco. Yo voy subiendo y lo voy persiguiendo. Muchas veces pasa que hay puentes girales entre el giro frontal medio y el giro precentral. Por ejemplo, esto de aquí, que hace que se interrumpa el surco, pero uno los continúa siguiendo el sentido del mismo. ¿Sí? Entonces sería el surco precentral. Otro surco que se puede reconocer es el surco que tiene relación con el giro subcentral, que este de aquí. Que este sería el surco que siempre, siempre, siempre va a ser el surco central o de Rolando. Entonces, en relación al giro subcentral, yo tengo el surco central o de Rolando. Entonces, como ya reconocí el surco precentral y tengo el surco central aquí, he definido por ubicación el giro precentral. Entonces, yo no me puedo equivocar al decir que este giro que viene por acá es el giro precentral, por ende está ubicado aquí, en la parte de la convexidad del homúnculo motor, o el área motora primaria. Y si ya reconozco surco precentral, surco central, la tercera parte del trío de surcos que vienen en esa dirección es el surco postcentral, que está ubicado más o menos en esta zona. ¿Okay? Y por lo tanto yo puedo definir el giro postcentral entre central y postcentral. ¿Okay? Y así, a su vez, yo puedo limitar todo lo que es el lóbulo central, en la convexidad del cerebro, que compromete precentral, subcentral y postcentral. Obviamente postcentral contiene el área somatosensitiva primaria, también representada como un homúnculo. Continuando con la parte de los giros frontales, tengo 3 giros frontales, inferior, medio, superior. El giro frontal inferior tiene 3 componentes, la pars orbitaria, que está de aquí, la pars triangularis, que ya la definimos, y el brazo anterior de la pars opercularis. ¿Por qué digo el brazo anterior de la pars opercularis? Porque el surco precentral que está acá me va a separar entonces lo que es parte de este componente que es el giro precentral
del giro frontal inferior, separados por el surco precentral. Ustedes pueden ver aquí el surco frontal inferior y aquí estaría el surco frontal superior. Muchas veces pasa que el surco frontal inferior, y esto es como un hito anatómico importante para conocer diferentes estructuras en radiología o incluso dentro de cirugía, es que el surco frontal superior se conecta como una forma de T, en esa región de aquí, con el surco precentral. Y muchas veces también pasa lo mismo con el surco frontal inferior, pero es más reconocible en el surco frontal superior con precentral. Entonces yo defino entonces el giro frontal superior, giro frontal medio, y la suma de estos tres me da el giro frontal inferior. Y así vamos avanzando con los diferentes giros y surcos. Continuando con el lóbulo parietal, yo voy a encontrar aquí detrás del surco postcentral, un surco que también se puede juntar en forma de T, o sea, en ángulo recto, con este surco que es el surco intraparietal, que va más o menos en ese sentido. Y me separa dos regiones, una superior y una inferior. La región superior es el lobulillo parietal superior, y la región inferior es el lobulillo parietal inferior. Entonces, lobulillo parietal superior, lobulillo parietal inferior. Ahora, el lobulillo parietal inferior tiene dos componentes. Parecido a lo que pasaba con el lobulillo parietal inferior, o sea, el giro frontal inferior, aquí pasa algo parecido con el lobulillo parietal inferior. Tiene dos componentes. Estos componentes son los clásicos giro supramarginal por anterior y giro angular por posterior. El giro supramarginal se continúa hacia anterior con el giro postcentral, y se continúa hacia inferior y anterior con el giro temporal superior, y hacia posterior se continúa con el giro angular. El giro supramarginal clásicamente se define como aquel giro que está rodeando la parte más posterior de la fisura lateral, que ustedes la ven aquí. ¿Okay? Y el giro angular clásicamente se dice que es el giro que está en relación con la porción más caudal del surco temporal superior, que es este surco que viene por acá. ¿Bien? En relación con el lóbulo temporal y la convexidad, este es el más sencillo de todos. Tengo 3 giros y 2 surcos que tienen la misma orientación y disposición. A saber, tengo el surco temporal superior, tengo el surco temporal inferior por este lado, y luego tengo giro temporal superior, giro temporal medio, y aquí giro temporal inferior, que el pabellón auricular me está tapando ese segmento. Funcionalmente, uno puede reconocer áreas que son importantes. Ya hablamos acerca del lóbulo central, del área motora primaria y la parte somatosensitiva primaria, pero del lenguaje, la área de convexidad, principalmente en el hemisferio dominante, que en la mayoría de las personas del lado izquierdo, están ubicadas el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca está representado aquí en rojo, y su ubicación, por así decirlo, anatómica, es en relación con la pars triangularis y la rama anterior de la pars opercularis. Mientras que el área de Wernicke tiene relación con la porción posterior del giro frontal, del giro temporal superior, y una porción del giro supramarginal, que sería esta región de aquí. Esa es el área de Wernicke, o el área de asociación del lenguaje, y esta es el área motora del lenguaje. Diferentes lesiones en estas zonas, junto con las lesiones de sus vías, de las fibras de asociación, dan diferentes tipos de afasia, pero no es objetivo de esta clase del arte de afasia. Algo relevante e interesante es que, si ustedes se fijan, este surco, perdí el punto, este surco de aquí es el surco central, ¿no es cierto?, que ya habíamos definido. Este era el giro subcentral. Ustedes pueden ver cómo el giro subcentral contacta el giro temporal superior en ese punto, ¿cierto? Ese punto también tiene un nombre, y se llama punto rolándico inferior. ¿Ok? ¿Y por qué es importante el punto rolándico inferior? Porque algunos centímetros, milímetros más atrás, uno va a encontrar Wernicke. Entonces, si uno quiere identificar Wernicke dentro del giro temporal superior, uno se ubica en el punto rolándico inferior y se va hacia posterior, y ahí estaría Wernicke. Otra cosa importante que les voy a mostrar más adelante es que del punto rolándico inferior, si yo soy una persona que está sobre el giro temporal superior y me introduzco dentro del valle de Silvio, es decir, dentro de la fisura lateral, por el punto rolándico inferior voy a llegar a un giro. Ese giro se llama giro transverso de Heschel y contiene el área auditiva primaria. De hecho, la porción más lateral de la área auditiva primaria está ubicada en esta zona de acá. Entonces, fíjense la relación anatómica que incluso tiene la parte auditiva primaria
con el área de asociación del lenguaje, es decir, todo el lenguaje que ustedes me están escuchando hablar ahora está activando el área auditiva primaria y a su vez, para que ustedes lo comprendan, está activando el área de Wernicke que está justo contigo. ¿Okay? El opérculo, pasando a un tema relacionado, el opérculo es aquella región que está rodeando a la fisura lateral, y el opérculo proviene del latín que es cortina. Si yo saco esta cortina o la levanto, por debajo de ella voy a encontrar la fisura lateral. Entonces, si yo en las preparaciones cadavéricas separo los labios superior e inferior del opérculo, me voy a encontrar con la ínsula. Antes de irnos hacia la ínsula, un poco de detalle sobre la fisura lateral. La fisura lateral tiene varias porciones. La primera porción es esta de aquí, que es más ancha, pero que se dirige hacia las cisternas de la base, y es la región del tronco de la fisura lateral, que luego llega al punto silviano anterior, está un poquito más separada, como les había dicho, y da generalmente una rama, o sea, da una rama que es la rama horizontal, da la rama ascendente anterior y da la rama posterior. ¿Okay? La rama posterior tiene algunas subramas que le van emergiendo, que son la rama subcentral anterior y la rama subcentral posterior, y finalmente puede terminar como una rama ascendente posterior en esta zona de acá. Entonces, esa es la configuración más bien externa de la fisura lateral. Y aquí está marcada con esta primera estrella el punto silviano anterior y el punto rolándico inferior, que ya la había conversado. Entonces, si separamos el opérculo, lo abrimos con estos separadores, voy a encontrar en el fondo la ínsula. La ínsula, clásicamente, tiene 2 giros largos o 3 o 5 giros cortos hacia posterior. Giros largos hacia anterior, giros cortos hacia posterior. El surco que está rodeando toda la ínsula se llama surco limitante de la ínsula, surco circular de la ínsula, que tiene más o menos esta forma que la acabo de dibujar. Y en relación a esta zona de aquí, la región anteroinferior de la ínsula, hay un segmento que ustedes pueden ver que es como una especie de fascículo, pero es una delgada capa de sustancia gris, y bajo ella transcurren 3 fascículos o fibras dentro del hemisferio. A saber, las fibras son el fascículo uncinado, el fascículo fronto-occipital inferior y la comisura anterior. Esas 3 fibras están pasando profundo a esta región que se llama limen insular, que también es un punto de referencia anatómico-quirúrgico importante. Lo vamos a ver un poquito más adelante, el límite insular en relación a la arteria cerebral media. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, este giro de aquí, que es el giro temporal superior, más o menos este punto de acá va a corresponder al punto rolándico inferior, y ustedes pueden ver, si yo de nuevo soy una persona que está ubicado en el giro temporal superior y me introduzco dentro del valle silvio, esto es lo que le decía al principio, hace una diapositiva anterior, yo voy a poder llegar a la superficie del giro transverso de Heschel, y este es el giro transverso de Heschel, que tiene esa dirección hacia posterior y hacia medial. Y su relación anatómica más importante es que en la porción más medial, se va a relacionar íntimamente con la pared lateral del atrio. Y ustedes saben que el atrio es un componente del ventrículo lateral. Entonces, si yo quiero entrar al atrio, un camino puede ser por el transverso de Heschel. Esto es básicamente lo que ya habíamos conversado. Aquí de nuevo les repito la ubicación del giro transverso de Heschel. Esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, esto lateral y esto medial. Entonces, si yo soy esa personita que estaba acá arriba y me meto hacia adentro y me voy por Heschel hacia medial, voy a llegar finalmente al atrio, ¿ya? Atravesando obviamente las paredes de sustancia blanca y gris que hay entre medio, que están ahí ubicadas. Y el valle de Silvio, la fisura lateral en la profundidad de la cisterna silviana, tiene una porción que es horizontal y una porción que es vertical. La vertical está relacionada con la corteza insular y la horizontal está relacionada con los labios superior e inferior del opérculo. Bien. Siguiendo en la convexidad, no hay ningún surco fisura que me separe claramente occipital de parieto temporal. Entonces se ha llegado anatómicamente a una convención en que hay una línea imaginaria, que es esta línea que está en rojo que muestra acá, que comunica la porción más superior y que es superior del surco parieto occipital
y una región que se llama escotadura preoccipital, que es la continuación lateral y posterior del surco temporooccipital. ¿Okay? Entonces tengo la región del surco preoccipital, yo lo comunico por la convexidad con la escotadura preoccipital, y yo tengo un límite anatómico del occipital con parieto temporal. El lóbulo occipital, anatomía de la cara lateral, es inconstante, la nomenclatura tampoco es tan clara, y hay surcos que están y hay surcos que a veces que no están. Entonces, lo clásico es decir que en el lóbulo occipital, en su convexidad, tengo 3 giros y 2 surcos. El giro occipital superior, el occipital medio y el occipital inferior, separados por el surco occipital superior y el lateral. Lateral o inferior también se llama. Un punto anatómico también entretenido es que este surco de aquí, que me está separando el giro occipital de parietal, que habíamos dicho que era la prolongación hacia la convexidad del surco parieto occipital, deja una especie de arco, ¿ya? Que de un arco, perdón, que se ve en esta imagen, que es el arco parieto occipital, ¿ok? Que a veces uno los puede encontrar en preparaciones cadavéricas. Y sirve para separar un poquito occipital de parietal. Bien, esperando que eso hayan entendido, vamos a hablar un poquito de irrigación de la convexidad. Antes de eso hay que recordar sobre la anatomía anatomía del polígono de Willis, y eso nos da a entender también que tenemos 2 tipos de sistemas que están irrigando el encéfalo, el sistema carotídeo y el sistema vertebrovascular. En esta región de aquí ustedes pueden ver la arteria carótida interna, que está en su porción más distal, que tiene sus ramas terminales, las cuales son la arteria comunicante anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior, perdón, es esta, que se va hacia anterior, y la arteria cerebral media, que se va hacia lateral. Las arterias cerebrales anteriores se juntan, o están comunicadas, mejor dicho, por la arteria comunicante anterior. En la región del territorio vertebrobasilar, que sería esta zona de acá, está la arteria basilar. Sus ramas terminales son arterias cerebrales posteriores que se dirigen hacia posterior y lateral. Tienen aquí. Y comunicando la arteria cerebral interna, arteria carótida interna, perdón, con la arteria cerebral posterior, está esta región de aquí, que es la arteria comunicante posterior. Entonces, sí, más o menos yo voy dibujando el polígono de Willis. Un poquito rápido porque esto se pasa 1000 veces en pregrado, así que ya solamente para recordar. Esta imagen es una imagen inferior del cerebro. Aquí yo estoy viendo hacia anterior, tracto olfatorio, ¿no es cierto? La estrella olfatoria, quiasma óptico, nervio óptico, corpus mamilares. Y aquí estoy viendo la cara anterior del puente. Esto es anterior y esto va a ser posterior. Ese nervio del tercer par. Aquí estoy viendo una imagen con una vista superior, o sea, me di vuelta en el plano, y de nuevo vemos el polígono de Willis, aquí perfectamente disecado, comisura anterior, cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posteriores de ambos lados, y lo mismo pero de contralateral. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver que la arteria cerebral media se dirige hacia lateral, y es la arteria que es la que principal irriga el territorio cortical de la convexidad. Todas las ramas corticales de la arteria cerebral media van a emerger desde el valle de Silvio. O sea, si yo identifico aquí la fisura lateral, por ende voy a identificar que todas estas ramas que están saliendo de forma radial son las ramas de la arteria cerebral media. Y si yo abro el opérculo, voy a encontrar en el fondo el recorrido de la arteria cerebral media dentro del valle de Silvio, que lo vamos a describir un poquito más a continuación. Ustedes pueden ver aquí el límite insular de nuevo, ¿cierto? Ese es el límite insular, de la estrecha relación que tiene con la arteria cerebral media. Entonces, esta imagen ya la habíamos conversado, esto es anterior, esto es posterior. Y a esto le vamos a agregar una capa más, como uno hace en Photoshop, le va poniendo capas, le agregamos la capa de vasculatura en esta zona de acá. Y aquí yo veo cómo está organizado y cómo es el recorrido de la arteria cerebral media. Esta de aquí es la arteria carótida interna, que tiene relación con el nervio óptico y el quiasma óptico, que está justo por acá
más por debajo de la arteria cerebral anterior, y aquí estás bifurcándose la arteria cerebral, perdón, la arteria carótida interna está bifurcando en la arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media se va hacia lateral, tiene una primera porción, una porción horizontal, que muchas veces ustedes la van a escuchar hablar como M1, que luego da una vuelta en 90 grados y pasa a llamarse M2. Esta porción de 90 grados se dirige hacia posterior y también da rama un poquito hacia posterior superior, que tienen relación y contacto estrecho, como vimos anteriormente, con la ínsula. Estas ramas que ustedes ven aquí son ramas M2. Las ramas M2 finalmente dan otras ramas que también salen en 90 grados, y esas son las ramas M3, la porción M3 de la arteria cerebral media, que tienen relación con los labios del opérculo, y por eso también se llama porción opercular de la arteria cerebral media. Y finalmente también hay otros 90 grados finales, que es la salida de las ramas de M3 para ser llamadas M4, que son las ramas corticales, que son las ramas que ustedes ven en la imagen, estas ramas de aquí que yo les estaba comentando. Entonces, esta es la porción que ustedes ven acá, es la porción M4 de la arteria cerebral media. Si yo me introduzco, voy a encontrar las que van saliendo por aquí, que van en contacto con los labios del opérculo, las ramas M3, y las que están en relación con la ínsula van a ser las M1, y la que está la que se dirige hacia la arteria cerebral carótida interna, perdón, que aquí no se ve muy bien, es M1. Entonces, M1, M2 y M3. Aquí me confundí. M1, M2 y M3. Horizontal, insular, opercular y cortical. Bien, vamos a pasar a la cara medial cerebral. La cara convexidad es la que tiene más detalle, es probablemente la que me voy a demorar. Las siguientes dos partes, medial y basal, son un poco más rápidas. Cara medial, la cara medial de, perdón, la cara medial de el cerebro, del hemisferio cerebral, está formado y está principalmente demarcado en la impronta de el cuerpo calloso que ustedes pueden ver aquí. Muchos giros están en relación con la configuración que tiene el cuerpo calloso. Ustedes pueden ver que es una especie de semicírculo ovalado. Entonces, hay varias capas de giros que están en relación con el cuerpo calloso y que los van siguiendo de forma concéntrica, principalmente en la región frontoparietal. Entonces, en orden. Yo estoy viendo aquí el polo frontal y el polo temporal, por lo tanto esto va a ser anterior, y aquí yo veo el polo occipital, por lo tanto esto es posterior. Esto es inferior y esto es superior. ¿Okay? Para que nos organicemos, esta es una vista medial, cortado a través del eje, o sea, a través del plano medio sagital. Entonces, una vez reconocido el cuerpo calloso, que es lo primero que uno tiene que ver en los cortes de este tipo, es el siguiente giro. Pero antes del giro viene un surco. Este surco que está aquí es el surco pericalloso, que también se llama surco calloso marginal, pero eso da algunas confusiones en términos de la nomenclatura de las arterias, por eso que le llamamos surco pericalloso. Después viene el giro cingulado, que es este giro que viene por acá. Déjenme ver si lo tengo marcado. Este giro de aquí, sí, que es el giro cingulado que está entre el surco pericalloso y el surco cingulado. ¿Okay? El surco cingulado muchas veces discontinuo en algunos segmentos, pero lo interesante del surco cingulado es que también es concéntrico con respecto al surco pericalloso, pero en esta región, ojo, en la región atrás de la mitad posterior del cuerpo calloso, generalmente en el tercio posterior del cuerpo calloso, el surco cingulado da dos ramas. Una rama ascendente, que se llama rama paracentral, y una rama también ascendente, pero que se llama rama marginal. Y generalmente después el surco cingulado termina justo cuando da la rama marginal o puede terminar un poquito posterior. ¿Por qué les hablo de estas dos ramas? La rama paracentral y la rama marginal del surco cingulado. Es porque entre esas dos ramas se ubica el lobulillo paracentral. Se ubica el lobulillo paracentral. Y el lobulillo paracentral es la región medial, es la continuación medial tanto del giro precentral por anterior y del giro postcentral por posterior. Por lo tanto, el homúnculo motor y sensitivo, anterior y posterior, se continúan medialmente en el lobulillo paracentral. Entonces, esta región de aquí va a corresponder a la parte del homúnculo motor, porque esto es anterior, ¿no es cierto?
y la parte posterior es el homúnculo sensitivo, pero por medial, que generalmente está representada la extremidad inferior en esa zona. El surco cingulado, cuando llega por debajo del esplénido del cuerpo calloso, se continúa, se adelgaza y se continúa con el giro paripocampal. Esta región de aquí se llama istmo del giro cingulado y posteriormente hacia interior se llama giro paripocampal. Y muchas veces la combinación del giro cingulado, istmo del giro cingulado, el giro paripocampal y el uncus lo llaman lóbulo límbico, como un término anatómico funcional que ustedes pueden encontrar si estudian de este tema. Entonces aquí está marcado de nuevo el surco cingulado, dando sus ramas paracentral y rama marginal. Entre ellas se ubica, como ya me habíamos hablado, el lobulillo paracentral. Y si yo sé que ese es el lobulillo paracentral, esta escotadura que yo veo aquí es la continuación medial del surco central. ¿Ok? Y probablemente este surco de aquí sea el surco precentral y este surco de aquí sea el surco postcentral. ¿Ok? Pero ese sí o sí, o aquí voy a encontrar, si es que me voy hacia lateral, el surco central o de Rolando. Y lo que queda anterior al surco paracentral y por arriba del surco cingulado va a ser el giro frontal superior. Entonces, si yo soy una persona de nuevo que está en esta zona de acá y camino hacia la cara lateral, voy a continuarme con la cara lateral del giro frontal superior. ¿Okay? Continuando la convexidad, ya nos vamos un poquito más hacia posterior, encontramos una fisura, o un surco también se puede llamar, que es el surco parieto-occipital, que es este surco que viene por aquí, y que me va a separar parietal de occipital en la cara mesial, con la cara medial. Otro surco importante también es el surco calcarino. Aquí hay un poquito de diferencia en la nomenclatura. Muchas personas dicen que el surco calcarino termina cuando se fusiona con el surco parieto-occipital, que es este surco que viene aquí, como ya lo había dicho. Hay otras personas que dicen que el surco calcarino se continúa hacia anterior y termina debajo del istmo del giro cingulado. Hay otras personas que dicen que el surco parieto-occipital se continúa hacia abajo. Da lo mismo. El tema es que ustedes tienen que saber que este es el surco parieto-occipital y este es el surco calcarino. ¿Cuál es la gracia de saber eso? Anterior al surco parieto-occipital encuentro la precuña, que es parte del lóbulo parietal, y hacia posterior tengo la cuña, la cuña, que es parte del lóbulo occipital. ¿Ven que tiene forma de cuña? Ese lóbulo. Por debajo del surco calcarino voy a encontrar el giro lingual. Y ustedes pueden ver que, por lo menos en esta imagen, tiene una forma de lengua. La punta de la lengua, el cuerpo de la lengua que es más cortito, que también es parte del lóbulo occipital. Ahora el giro lingual tiene la característica de que, parecido como el giro frontal superior tiene representación en la cara lateral y en la cara medial, el giro lingual tiene representación en la cara medial y en la cara basal. Entonces lo vamos a ver de nuevo también en la cara basal. El giro lingual hacia anterior se continúa con el giro paripocampal, tanto como el istmo del giro cingulado también se continúa hacia anterior con el giro paripocampal. Funcionalmente, las cortezas que hay que saber en esta zona son principalmente las que ya le he hablado sobre el lobulillo paracentral, pero además la corteza visual primaria, que clásicamente se llaman giros pericalcarinos, pero en realidad no son giros per se, sino son un segmento de un giro, que son los que están marcados con estos colores. Está en la porción superior y la porción inferior, que están en relación con el surco calcarino. ¿Ya? Nótese cómo el giro pericalcarino inferior se proyecta un poquito más hacia anterior que el pericalcarino superior, pero eso no tiene mucha relevancia clínica. Ahora, le agregamos la capa de vasculatura a la cara medial y encontramos que aquí la principal arteria de la región frontoparietal medial es la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior tiene esta relación con también la forma del cuerpo calloso. Esta se origina, como ustedes saben, como rama terminal de la arteria carótida interna y se dirige hacia anterior, asciende por debajo del cuerpo calloso, se da la vuelta alrededor del cuerpo calloso y después se va hacia posterior por el tronco del cuerpo calloso. ¿Ok? Le voy a mostrar una imagen un poquito más limpia. De nuevo, tengo aquí probablemente sea la arteria carótida interna que está dando por detrás de esto el quiasma óptico, nervio óptico,
profundo a este voy a encontrar la arteria cerebral anterior, que va avanzando y tiene 4 segmentos también clásicamente descritos. Uno, el segmento precomisural. Recordar que entre ambas arterias cerebrales anteriores hay una arteria que lo está comunicando, que es la arteria comunicante anterior, que comunica bilateralmente las arterias cerebrales anteriores. Anterior a esa comunicación está el segmento A1, que es el segmento precomisural. Luego de ese viene el segmento A2, que es el segmento que está por debajo del cuerpo calloso. Después viene un segmento A3 que está por delante del cuerpo calloso y un segmento A4 que está por arriba del cuerpo calloso. A4. Esos son los 4 segmentos de la arteria cerebral anterior. ¿Okay? Déjenme borrar un poquito el puntero. Borrar. Si ustedes se fijan, la arteria cerebral anterior, la sangre que entra por ella va en ese sentido. ¿Sí? Sin embargo, hay una arteria, o que puede ser un par de arterias, que van en sentido opuesto a esto. Emergen distal, pero se dirigen hacia proximal. Entonces, no sé si ustedes los rayé. No sé si ustedes pueden ver, los voy a marcar de nuevo. Estas arterias que vienen aquí, que en este caso se ven chiquititas, pero pueden ser bastante de mayor calibre, que van, generalmente pueden emerger desde A1, pueden emerger desde la región más proximal de A2, o pueden emerger justo donde está llegando la arteria comunicante anterior. Pero esas arterias tienen un sentido de irrigación en ese sentido, pero en realidad se van hacia posterior y se van a meter en la sustancia perforada anterior, como las arterias lentículo-estriadas mediales, también llamada arteria recurrente de Heuer. Entonces, la arteria recurrente, que proviene de arteria cerebral anterior, se dirige en recorrido inverso, por eso se llama recurrente, hacia la sustancia perforada anterior, la región medial, y va a irrigar principalmente la porción más anterior e inferior del núcleo caudado y del putamen, y el brazo anterior de la cápsula interna. Y puede tomar un poquitito de la rodilla de la cápsula interna, pero generalmente el brazo anterior de la cápsula interna es lo que más compromete. Y esto hay que tener, esto es importante desde el punto de vista quirúrgico porque pueden haber aneurismas en esta zona que sea necesario clipar y no voy a hacer que el clipaje pase a llevar o apretar o en cirugía a pasar a llevar esa arteria cuando uno tracciona el cerebro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esa arteria hay que saberlas desde el punto de vista anatómico, clínico y quirúrgico. Entonces ya vimos que la arteria cerebral anterior más bien irrigada a la región frontoparietal de la cara medial, pero la región temporo-occipital de la cara medial está irrigada principalmente por esta arteria de aquí, que es la arteria cerebral posterior, que aquí se mejora en esta disección, que irriga, como ya dije, occipital, temporal principalmente, y también de algunas ramas que pueden desaparecer. Entonces, esto es variable generalmente el territorio de irrigación cortical de persona a persona. Los segmentos de arteria cerebral posterior los vamos a ver más adelante. Finalmente pasamos a la cara basal cerebral y que vamos a hacer más o menos el mismo recorrido anatómico. Esta es una imagen que no es de Roton, pero esta imagen se muestra una disección bonita de la cara basal de los hemisferios cerebrales. Y tenemos dos porciones, dos segmentos. Una porción anterior, que es la cara orbitaria, y una porción posterior, que es la cara temporo-occipital. ¿Ya? Entonces, la cara orbitaria es parte del lóbulo frontal y la cara basal temporo-occipital es parte de temporal y occipital. Partamos viendo primero la cara orbitaria. Antes de eso, perdón. En la cara basal se reconocen clásicamente los primeros nervios craneanos, par 1, nervio olfatorio, que tiene el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, y el segundo par, nervio óptico, quiasma óptico y el tracto óptico hacia posterior. Ven ahí los bellos cuerpos mamilares, ven ahí la forma perfecta de un corte transversal a través del mesencéfalo, con el acueducto cerebral y el centro. Sabiendo eso, esto es lo que ya les había comentado, esto es la cara orbitaria, de frontal y la cara basal temporo-occipital. Yéndonos ahora a la cara orbitaria, encontramos que tenemos surcos que fueron una especie de H. Estos son los surcos orbitarios, ¿ok? Uno horizontal, uno medial y uno lateral, que dividen esta zona en 4 giros orbitarios. Un giro orbitario medial, un giro orbitario anterior, un giro orbitario posterior y un giro orbitario lateral. ¿Ok? Me quedó media rara esa L. Lateral. Estos son los 4 giros orbitarios. Todo esto ocurre lateral al tracto olfatorio y al bulbo olfatorio. Si yo me voy medial al bulbo olfatorio, encuentro solamente un giro, que es el giro
recto, que es ese giro de aquí. Entre el giro orbitario medial y el giro recto, si yo saco y desplazo el bulbo y el tracto olfatorio, voy a encontrar el surco olfatorio. ¿Okay? Que ahí se puede ver un poquitito del surco olfatorio, que también tiene una disposición en el mismo sentido que el tracto y el bulbo olfatorio, en esa dirección. Y eso es la cara orbitaria. Ahora, la cara basal temporo-occipital resulta problemática en el sentido que la nomenclatura que tiene esta porción es muy variable según donde uno lo estudia. ¿Okay? Entonces, diferentes giros tienen diferentes nombres, algunos giros tienen el mismo nombre, pero están ubicados en diferentes partes, entonces es un enredo. Lo que les voy a presentar ahora es lo que por lo menos más se usa y es, a mi punto de vista, lo más sencillo de recordarse. Entonces, tengo aquí el polo temporal, aquí tengo el polo frontal, ¿no es cierto? Aquí tengo el polo occipital, entonces quedo acá de que esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Aquí estamos mirando una vista inferior del cerebro. No sé por qué me fue anterior. Tengo 3 surcos en la cara basal temporo-occipital. Pero antes de nombrarlos, tengo que decirles que en la cara basal temporo-occipital no hay ningún límite, ningún surco, ni tampoco hay ningún límite imaginario que me va a separar temporal de occipital. Por lo tanto, la cara basal temporo-occipital se estudia como si fuera 1. Tengo 3 surcos en la cara basal temporo-occipital, de medial a lateral. Surco rinal, surco colateral y el surco temporo-occipital. ¿Okay? Muchas veces estos surcos son discontinuos y a veces es un poquito difícil de encontrarlos. Pero si uno sabe que son 3, uno de ellos es el surco rinal, el resto son el surco colateral y el surco temporo-occipital, uno no debiera tener problema de identificar. Identifiquemos este lado acá. Surco rinal, surco colateral, surco temporo-occipital. Listo. Esos surcos definen giros. Y los giros son los siguientes. En la porción posterior de la cara basal temporo-occipital, tengo giros que ya son conocidos para nosotros porque ya estudiamos las diferentes caras. Entonces, si ustedes se acuerdan, esta cara que está justo a la vuelta de aquí es la cara lateral. Si yo estoy en la región del lóbulo occipital, este giro de aquí es la continuación del giro inferior o lateral occipital. Entonces, este giro de acá lo vamos a llamar giro occipital inferior, que es la continuación de la parte de la convexidad del mismo giro, del mismo nombre, el mismo giro que se continúa en la cara basal. Fin. En la parte medial, entonces aquí yo tengo la cara, si me doy la vuelta, tengo la cara mesial. ¿Se acuerdan de la língula? No. Giro lingual, que yo les dije que tenía representación en la cara medial y también en la cara basal. Esta porción de aquí, entonces, perdón por la diapositiva así. Entonces, este giro que está aquí es el giro lingual, pero en su aspecto basal. Y se puede ver la misma disposición como de lengua que tiene. Y más anterior, pero la misma región medial, tengo el istmo del giro cingulado. ¿Y por qué sé que es el istmo del giro cingulado? Porque está anterior al giro lingual, anterior y superior, si que ustedes pueden imaginarse esto 3D. Y esta región de aquí es el esplenio del cuerpo calloso. Entonces, ¿qué giro pasa por debajo del esplenio del cuerpo calloso? El istmo del giro cingulado. Y si yo ahora junto istmo del giro cingulado más giro lingual, que ustedes pueden ver que están aquí, que se fusionan hacia anterior, van a formar, como ya dije anteriormente, el giro paripocampal, que está aquí en rojo. Entonces, de nuevo, surco rinal, surco colateral, surco temporo-occipital. Van a definir más anterior, en la porción temporal de la cara basal temporo-occipital, el uncus, que está acá en amarillo, que tiene relación anatómica principalmente con los pedúnculos cerebrales y también con la arteria carótida interna y la arteria cerebral media hacia anterior. Tengo entre el surco rinal y el surco colateral el giro paripocampal, que está acá en rojo. Tengo entre el surco colateral y el surco temporo-occipital el giro fusiforme, giro paripocampal, y este es el uncus. El giro fusiforme, clásicamente el giro fusiforme tiene una característica que la porción anterior no toca el polo temporal, sino que está en relación o en línea con la porción más anterior de los pedúnculos cerebrales. Entonces, uno más o menos puede saber dónde está el giro fusiforme sabiendo dónde están los pedúnculos cerebrales. Esto es una disección anatómica, obviamente. Y lateral al surco temporo-occipital tengo otro giro que ya habíamos conversado, que es del lóbulo temporal en la convexidad, que este va a ser el giro temporal inferior, que es la continuación en la cara basal. ¿Ok?
Y básicamente eso es la cara basal temporo-occipital. El surco temporo-occipital que ustedes ven aquí, generalmente se va hacia lateral y va a formar en la escotadura preoccipital que habíamos hablado anteriormente en la cara lateral. ¿Ya? Entonces eso más bien eso es cómo se compone la cara basal temporal occipital en esta zona. Creo que dije todo lo que quería decir ahí en esa diapositiva. Entonces, si ahora le agregamos la capa de vasculatura, de nuevo, tengo polo frontal, polo temporal, o sea, esto es anterior, tengo aquí polo occipital, o sea, esto es posterior. De la parte arterial, aquí tengo de nuevo más o menos formándose la mitad posterior del polígono de Willis, tengo aquí la arteria basilar, ustedes ven cómo están saliendo las arterias cerebrales posteriores de la arteria basilar, ustedes pueden ver aquí también la arteria comunicante posterior que emerge desde la arteria carótida interna, que tiene relación íntima con el quiasma óptico hacia lateral. Hacia lateral del quiasma hasta la arteria carótida interna. Entonces, la principal arteria del territorio temporo-occipital es la arteria cerebral posterior. La principal arteria del territorio orbitario o basal frontal es la arteria cerebral media, que va justo aquí profundo en la fisura interhemisférica. Estas ramas que están saliendo acá son las ramas corticales de la arteria cerebral anterior. Y algunas ramas también pueden provenir desde la fisura lateral, por lo tanto son ramas también de la arteria cerebral media, ramas corticales. Para definir, y esto terminando ya la presentación, la arteria cerebral posterior posee también 4 segmentos. El segmento que está ubicado entre su origen desde la arteria basilar, en el top de la arteria basilar, hasta el punto donde se comunica con la arteria comunicante posterior, se llama segmento precomisural. Luego se va dando una vuelta alrededor de los pedúnculos, como ustedes pueden ver aquí. Ese segmento que se da alrededor de los pedúnculos lo hace mediante dentro de la cisterna ambiens, por lo tanto se llama también segmento ambiens o peduncular de la arteria cerebral posterior. El primer segmento obviamente se llama P1, el segundo segmento se llama segmento P2, parecido como así se llama como A1, M1, etc. Entonces P2 es el segmento ambiens que tiene relación con los pedúnculos y el uncus. Y después, el tercer segmento tiene relación con la lámina cuadrigémina, que está ubicado en la cara posterior del mesencéfalo, que está de aquí, y que ese se llama segmento P3, o segmento cuadrigeminal, y que luego se empieza a pegar y a adherir a la corteza, y va a formar las ramas corticales, o ramas P4. Entonces, la arteria cerebral posterior tiene P1, P2, P3, P4, así como la arteria comunicante anterior A1, A2, A3, A4 y la media M1, M2, M3, M4. ¿Ok? Y muchas veces se utiliza en clínica, en angiografía, para representar la ubicación de diferentes patologías en diferentes segmentos de la arteria. ¿Ok? Y ustedes pueden ver entonces cómo la principal arteria del territorio temporo-occipital es la arteria cerebral posterior y también puede dar un poquito de la arteria cerebral media. Recordar también que en estas regiones donde están tocándose corticalmente diferentes arterias de distintos territorios, pueden haber anastomosis corticales, pero no hay anastomosis profunda en el parénquima. Esta es la página web donde saqué la mayoría de las imágenes, es de acceso libre, ustedes tienen que hacerse una cuenta solamente y se pueden acceder a la colección y a la galería de todas estas imágenes de Roton, que son muy bonitas y que yo lo ocupo casi siempre para hacer presentaciones de anatomía cuando tengo que hacer. ¿Ya? Bien, muchas gracias por la atención y espero que le haya servido esta presentación. Vicente. Muchas gracias, doctor Carreño. Ya, de nada. Llegaron 2 preguntas, pero yo creo que una la respondiste a medida que avanzaba la presentación. Ya, súper. Tú puedes ver el Q&A, ¿no? Déjame meterme, espérate. Estoy en modo presentación, entonces. Sí, aquí me llegaron 2. Bueno. ¿Las leo? Ya, sí, ideal. Ya, una pregunta dice, ¿por qué se forman los puentes que interrumpen los surcos? El por qué, no sabría decirlo, probablemente tiene que ver con algo embrionario, pero funcionalmente
por lo que yo sé, no tiene mucha relevancia. Es porque se desarrolló el cerebro así. Y muchas veces estos puentes están o no están. Pero obviamente hay puentes entre surcos porque todos los surcos, perdón, todos los giros están conectados entre sí, porque vienen de una misma superficie lisa que se fue replicando. Entonces obviamente yo puedo partir en un punto de la corteza y después me voy a ir hacia otro giro caminando por la superficie de los diferentes giros que lo componen. No sé si respondí la pregunta. La segunda, ¿podría señalar el suco calcarino y cómo encontrarlo? El suco calcarino. Creo que se lo mostré, ¿no? Así que no sé si Vicente sea necesario mostrarlo de nuevo en la presentación. ¿Sabes qué? Esa pregunta la hicieron cuando estabas hablando. Antes, Sí. ya. No sé qué pasó con la presentación. Se bugueó esto. Pero este es suco calcarino. La cara medial, basal, tiene esa disposición más bien horizontal y se junta con el surco en ángulo agudo con el surco parieto-occipital. Es una forma de encontrarlo. ¿Dónde se ubica principal? Hay una tercera pregunta. ¿Dónde se ubica principalmente la omega y cuál es su importancia? Yo creo que eso lo van a ver en radiología, porque muchas veces pasa que cuando uno tiene preparaciones cadavéricas, el cerebro se achica y pierde un poquito la morfología que se ve cuando está en vivo, ¿ya? Pero el omega, probablemente si el omega, que yo creo que estás hablando del omega de la mano, se va a ver principalmente en la región del lóbulo central. Que no sé si se ve en alguna imagen, deje ver si es que aparece. Probablemente si no la puse porque no aparecía. No se ve bien aquí, no se ve esta convexidad. Y aquí probablemente sea, probablemente sea esa, ¿ya? Pero se ve más bien en radiología, se ve más bonito la región del omega. Pero si es que yo, y esa más o menos ahí está más o menos lo omega. Si es que yo sé que el omega está ahí, probablemente esa es la región de la mano, tanto motora como sensitiva. La parte del homúnculo motor de la mano. Me perdí. ¿En qué pregunta voy? Nicole. Una pregunta. ¿El encéfalo tiene circulación colateral? Ya. ¿El encéfalo tiene circulación colateral? Sí. Principalmente proveniente de ramas de la arteria carótida externa. ¿Ya? Hay una tabla que muestra toda la anastomosis que existe en ente comunicante del territorio de la carótida externa con carótida interna, pero es grande. Obviamente no se los quise presentar aquí por términos de tiempo, pero si quieren lo podemos agregar en alguna como lectura adicional para mandárselo a Vicente que se los mande a ustedes. ¿Ya? Pero hay circulación colateral y es importante clínicamente saber que existe. Siguiente, el giro opercular es inferior, no, el giro opercular inferior es sinónimo del giro subcentral. El giro opercular es el giro, ¿sí? En general se llama pars opercular, ¿ya? Pero no hay ningún giro opercular inferior. Tiene una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior es parte del giro frontal inferior y la porción posterior es parte del giro precentral. Y es distinto del giro subcentral. Entonces, si yo veo esto rápido, esto sería lo que tú dices el giro opercular, la pars opercularis, y este de aquí es el giro subcentral. Entonces son diferentes giros. Ok. Entonces no son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia entre opérculo y fisura lateral? La fisura lateral es el espacio que hay entre las dos caras del opérculo, entre los dos labios del opérculo. El opérculo va a ser la conjunción de todos estos giros que están en relación con la fisura lateral. Y lo que hay al centro es la fisura lateral. Y lo que hay por fuera rodeándolo es el opérculo. Bien, me están pasando tus preguntas. Cada vez más, así que sí. vayan tirando. Entusiasmar. Exacto. ¿La arteria recurrente de Heubner es lo mismo que la arteria lenticular estibial? Sí, es lo mismo. Veremos proyección de los puntos cronométricos después. Tengo presentación sobre eso, pero yo creo por términos de tiempo y por cómo está organizado el curso, probablemente no nos vamos a revisar. Entonces, aquí, perdón, era el opérculo frontoparietal inferior. Sinónimo de giros. Opérculo frontoparietal inferior. A ver. Déjeme. El opérculo frontoparietal inferior no existe. El opérculo tiene dos segmentos. Un segmento frontoparietal que es superior y un segmento temporal que es inferior. ¿Ya? El opérculo frontoparietal, el opérculo frontoparietal tiene la pars triangularis, voy a borrar todo esto, tiene la pars triangularis, la pars opercularis, el giro subcentral y el giro supramarginal. Eso es parte del opérculo frontoparietal o el opérculo superior.
Ya va a ponerle nombre también así. Y el opérculo temporal solamente el giro temporal superior. ¿Ok? Ahí se ve bonito. De corta, U, la S y una línea del giro temporal superior. En la hemorragia intraparenquimatosa de sitio típico, en general se afectan las arterias perforantes que llegan principalmente a núcleos de la base. Sí, ¿de qué arterias provienen estas ramas? De muchas arterias. Provienen de tanto desde la arteria carótida interna, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, arteria comunicante anterior, arteria cerebral posterior, arteria comunicante posterior. La mayoría de estas arterias perforantes que van hacia el cerebro ingresan a través de dos áreas que son la sustancia perforada anterior y la sustancia perforada posterior. Y si ustedes pueden ver las imágenes de vasculatura que teníamos, pueden ver que hay una... Vamos a ver todo esto. Pueden ver que hay una gran cantidad de arterias chiquititas que salen y que van hacia estas regiones. En esta región de aquí yo tengo ubicado la arteria, perdón, la sustancia perforada anterior. Incluso ustedes pueden ver aquí esta arteria, que es la arteria recurrente de Heubner, ¿no es cierto? Que aparece en la arteria cerebral anterior y se va hacia posterior en sentido retrógrado, y si ustedes la siguen, la van a seguir por acá y se va a meter a la región más medial de la sustancia perforada anterior. Y la sustancia perforada posterior está ubicada justo en la fosa interpeduncular, más o menos en esta zona, hacia profundo. Y por ahí también ingresan ramas perforantes, que se pueden afectar por patología hipertensiva y pueden dar hemorragia en sitio típico, como bien dijo la que hizo la pregunta. ¿Yep? Pero son varias arterias las que dan esas ramas. Central, la arteria recurrente de Heubner es la misma que la central larga. No había escuchado el nombre arteria central larga, así que no te sabría decir que sí o que no. Pero arteria recurrente de Heubner, lentículo estriada medial, eso es sinónimo. Bien, ¿hay más preguntas? Aparentemente, ¿no? Hoy fuimos como relojito. Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor Carreño, por su clase. Estuvo muy, muy, muy buena. De nada, Vicente. Gracias por la invitación a ustedes y gracias por lo que tienen. Está presente en la presentación. Así que sigan aprendiendo en lo que queda de curso porque esto es el principio. Qué harto por aprender. Les voy a dejar mi correo, no se lo dejé en la presentación. Se sigue viendo la presentación, ¿o no? Sí. Sí. O se lo mandas tú después, pero mi correo es AI-Carreno, por si tienen más preguntas o dudas. Voy a intentar responderle las preguntas. Ahí lo voy a dejar escrito en el Sí, también. Ya. Vale. Perfecto. Muchas Super, gracias. muchas gracias. Chaito. Chao, chao.